no, no es el profesor que tiene mal el internet. Uy, sí. Yo pensé que era yo. Se me va el sonido. Vamos a ver. Tercera vez. Se me desordena la presentación así. Bueno, entonces sabemos que la recepción es una dependencia importante en la empresa y allí se ubica toda la correspondencia, tanto directa, la que va a nombre de una persona en material impreso, como la indirecta, la que llega por correo electrónico o medios electrónicos. Ahora miremos clasificación de la correspondencia. Aquí viene donde viene la labor del procedimiento o el protocolo que me han establecido a mí. O sea, toda persona que esté en el archivo va a hacer esto. Va a separar por grupos esto. Comunicaciones oficiales, comunicaciones personales, documentos contables, folletos y propaganda o publicidad. Perdón. Cuando clasificamos los documentos, armamos los paquetes y no se deben confundir, que no me llegue a mí un documento contable cuando yo soy del área de marketing, por ejemplo. Entonces, ese pedacito lo tengo que tener en cuenta y tener mucho cuidado. Las comunicaciones personales, que a mí me llegue mi correspondencia y no le llegue a otro. O sea, la persona debe saber quiénes son los miembros de la organización, incluso hasta para rechazar el correo, porque puede llegar a nombre de a nombre de la empresa, de una persona, pero la persona ya no existe. Entonces lo tendrá que devolver con el anuncio en la guía, no existe, ¿ya? Y de esa manera yo puedo clasificar, mire, no es nada difícil las comunicaciones y los documentos que llegan a recepción. Cuando yo hago esto, hago lo que se llama la apertura, ¿sí? Una cosa importante cuando se trata de apertura, se sabe que todo sobre debe abrirse si llega a nombre de la empresa, pero no toda persona está autorizada para abrir los sobres, ¿ya? Máxime si la persona que lo debe recibir es quien es el que debe cumplir esa labor. O sea que en materia de confidencialidad los sobres deben llegar y se entregan a su destinatario en cada departamento cerrado. A menos que ciertas comunicaciones oficiales, ¿sí?, tengan que abrirse por autorización, o ya sea el procedimiento o de la persona a cargo del departamento. Y normalmente, y aquí sí hay que coger una tijerita para abrir un sobre, se hace por el lado derecho. Se corta un pedazo en lineal, no se rasga, ¿ya? Anteriormente se utilizaban unos aparatos, digamos, llaman cortapapel, pero pues debido a la seguridad en el trabajo, pues algunas personas se lastimaban al ejercer fuerza sobre un sobre o sobre un paquete. Entonces la recomendación es con una tijera hacer el corte debido sin ir a cortar pues el contenido, ¿ya? Una vez que los documentos deban ser abiertos, se hace la revisión, ¿sí? ¿Y para qué? Para verificar la competencia, porque muchas veces una comunicación, ¿sí?, me llega a mí y resulta que no está firmada por el responsable. Entonces, a partir de allí se considera que esa comunicación que llegó, así sea en sobre, y al abrirlo se notó que no está firmada, se considera anónima y por lo tanto no se le da trámite. Hasta ahí llega, ¿ya? Por lo tanto, habrán, de acuerdo con la norma, en este caso el Estado, hay que hacer un acta de destrucción de eso porque se considera que no es debida correspondencia. Hay que tener mucho cuidado con la
publicación anónima. Por ejemplo, que llega una amenaza de muerte, por decir algo. ¿A quién hay que llamar? ¿Ustedes qué dicen? Una amenaza de muerte llegó por correo, escrito. ¿Qué hacemos? ¿Alguien sabe? La fiscalía, la Fiscalía, Gaula. al Gaula, dependiendo, pero Fiscalía y Gaula entran en competencia allí. Entonces, observen que estamos entrando en algo que pues insospechablemente no lo teníamos en cuenta. ¿Cómo así que hay correspondencia que es anónima? Es anónima, hay que darle un tratamiento porque puede tratarse de algo delictuoso. Ahora sí hablemos de la radicación. Cuando decimos radicar, radicar significa ubicar. Decimos, por ejemplo, que una persona está radicada en Bogotá cuando viene en Bogotá o cuando en Medellín. Para efectos de la correspondencia radical es en un documento es situarlo en la empresa. Cuando yo le coloco pues la fecha y hora, ¿sí? ¿Sí? Eso se hace mediante un sello pues que es mecánico al documento. Y ese sello por supuesto que es de la empresa, eso no lo debe manejar todo el mundo. Anteriormente pues no sé si a ustedes les tocó o a alguien le tocó verlo, cuando se utilizaba el sistema de pago mediante cheque, pues aunque hoy ya en la gran mayoría de las transacciones se hacen en forma electrónica, pero aún todavía hay gente que utiliza este medio de pago, el cheque, y entonces habrá que llevar el sello de la empresa. ¿Ustedes se imaginan el peligro de un sello que se le pierda a un mensajero? ¿Alcanzan ustedes a imaginar cuando yo tengo una persona que vaya a la calle porque es que van a entregar un cheque y sin el sello de la empresa no le entregan el cheque? Entonces mire la responsabilidad de quien hace entrega de ese sello, porque eso es propiedad de la empresa, y de quien lo recibe, que por un olvido, un manejo inadecuado de sus instrumentos de labor, se le pierda o se lo robe. Ahí estaría en peligro la empresa en materia, digamos, de confidencialidad, porque ese sello, con un sello pueden hacer muchas cosas. Entonces ese sello es realmente otro de los instrumentos que se aplican en forma manual o mecánica, porque también hay sistematizada, como lo veíamos en la parte de código de barras, que es lo que se utiliza hoy en día, o lo que nos narró alguna compañera ahorita previamente, se hace mediante un elemento electrónico que es el famoso reloj eléctrico de recibido. El sexto y séptimo, pues, sobra decirlo. En el sexto yo registro, ¿no? Y lo que me decía aquí el compañero y compañeras de la Universidad del Valle, que nosotros manejamos aquí un libro, una tabla de recibido de correspondencia donde todo va entrando, ¿sí? Se van haciendo la debida discriminación por fecha, por hora de quién se recibió y para quién va dirigido, ¿sí? Y a lo mejor qué contiene, si es un paquete, es un sobre, ¿ya? Y le da la importancia y se verifica si la correspondencia tiene que ser, digamos, como se decía anteriormente, al recibo de la presente necesitamos que nos correspondan con una respuesta favorable, entonces hay que colocar la importancia de esa comunicación. Y luego, pues ya cuando ya he hecho todo el registro, ya empiezo a hacer el reparto para que las personas, una vez que yo tengo el libro en la mano, como se dice, dice, fulano de tal, Hernando, sí, aquí le llegó un correo para usted, tal, y listo, me recibe, ya, yo ya me hago responsable a partir de ahí de lo que recibe. Y la chica o chico que hace la labor de entrega de la documentación, pues también salvo su responsabilidad porque lo entregó. Y ahí quedó. Para verificación posterior, alguien dirá, aquí llegó un correo de una empresa, y a usted se le entregó y se lo recibió. O sea que usted es el responsable a partir de ese momento de ese documento porque es usted el responsable y no la chica de recepción. Entonces, cuando la empresa es pequeña, ¿sí? Normalmente la secretaria es la que se hace responsable de toda la documentación. Ella la entrega personalmente y pues como es tan pequeña pasa de puesto en puesto y haciendo pues los famosos radicados. Pero cuando la empresa, ¿sí? Entonces hay que contar con, perdón. Pero no sé, usted no sabe dónde están. ¿Dónde están las balas? Sí, se me fue allá donde la tienda. Ah, sí, ¿para qué la tira para allá entonces?
empresa es grande, tiene una oficina de recepción y entonces aquí ya hay un masajero interno, patinador, que es el que hace los recorridos, y entonces ya la muchacha de recepción o el chico de recepción le toca desplazarse. Digamos, son formas, y eso es la importancia de conocer antes de iniciar un sistema de archivo o implementarlo, editar normas y leyes y eso, conocer el tamaño de la empresa y el organigrama mismo de la empresa. Bueno, hay unos documentos a los cuales se le hace un control, diríamos, muy estricto muchas veces, ¿ya? Esos documentos son los que tienen que ver con las comunicaciones, con los famosos documentos no radicables. Por ejemplo, las comunicaciones personales, los documentos contables, los folletos y la propaganda. Estos documentos no siguen el mismo trámite que los que acabamos de estudiar para documentos radicables. Solo se les sigue un control para sustentar la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Como son solamente importantes no para la empresa en el sentido estricto, sino para cada departamento, entonces se le hace un control muy sencillo de recibido y entregado a su destinatario. Eso es realmente lo único que interesa en esta parte, pero ya no radicables. Y muchas veces las empresas optan porque este tipo y ya hoy realmente se utiliza este tipo de documentación no llegue a material impreso, sino que llegue por vía electrónica. Y ahí es donde aparece la correspondencia indirecta. Entonces eso está casi que en extinción, digámoslo así. No es que se ha eliminado en extinción porque pues ya todos me lo mandan en forma virtual con las nuevas tecnologías de impresión virtual. Jóvenes, esta era todo por hoy la clase. Era muy sencilla porque tenemos en la próxima clase vamos a hacer bastante práctica, entonces quise dar las bases. Esto yo lo he compilado de una instructora del SENA, experta en archivo de Antioquia. Todavía sigue siendo realmente válida esta teoría del archivo. Escucho, por favor, con respecto a la clase de hoy, ¿qué les pareció? Pues a mí, Profe, pues son... Ah, bueno, dale. ¿Bien? gracias, Vanessa. A mí me pareció interesante porque pues ya vamos como entrando a lo que es la práctica, ¿no? Como a ya saber qué sigue después de haber visto pues teoría. Sí, ahora seguimos con la parte práctica porque vamos a llenar formatos y espero que para la próxima clase pues tengamos listos nuestros Excel, el Word, todo a mano, porque vamos a hacer una cantidad de cosas con documentación para que vean lo fácil que es hoy en día hacer este tipo de control de archivos. No sobra decirles pues que la tecnología hoy en día ayuda mucho, ¿sí? Pero también me puede confundir. ¿Por qué? Porque si no soy hábil en el manejo de las TICs, pues probablemente por salvar mi puesto dije una mentirilla. Y entonces hay que ser honesto, porque si a mí me colocan un sistema de archivo automatizado, ¿sí? Que voy a manejar código de barras, voy a manejar un lector óptico y no sé su funcionalidad, créame que la correspondencia se va a reemplazar tanto que pues obligatoriamente me tendrían que reemplazar porque no puede haber en ese tipo de organizaciones hacia el interior trancones en la correspondencia y en las comunicaciones, porque todo debe llegar fluido, debe llegar a tiempo. Bien, me contestan por favor la asistencia Ivette Alegría. Ivette Alegría. Presente, profe. ¿Dónde andaba? No, profe, es que me estaba fallando el internet. Sí, es que se da el arena del desierto. Bueno, Ángela Joana Angulo. Presente, profe. Sandra Liliana Arias. Presente, profe. Kenly Vanessa Arteaga. Presente, profe. Mabel Steven Bernal. Presente, profe. Sebastián Colorado. Sebastián. Mayeli Cruz. Caterina Andrea Forero. Presente, profe. Cindy Lorena García. Cindy.
Jessica Marcela Gómez. Presente. Andrés Felipe Lazo. Presente, profe. Joan Sebastián Ortega. Presente, profe. Alfred Osorio. Presente, profe. Natalie Saavedra. Natalie. Juan Pablo Valencia. Juan Pablo. Juan Pablo Valencia. Gloria Faisuri Villada. Presente, profe. Profe, Pérez Tobar Gilson Alexis, estoy presente y me puso falta. Ay, sí, qué pena. Tranquilo. ¿A quién no llamé? Creo que eran todos, ¿no? Hay una teoría que les he dejado en el Q10, que la estuvimos, alcanzan a ver, dice organización de documentos. Sí, profe, sí. Bueno, es otra forma, es tomado de otro libro, este es internacional, pero si lo miramos a la luz de lo que acabamos de ver de nuestra clase en diapositivas, ellos acá, este es norma ISO, hablan de un registro de correspondencia recibida y observen que la clasificación de la correspondencia también la clasifican como personal, publicitaria y empresarial. O sea que no estamos lejos de nosotros de aplicar lo que en el exterior, en muchos países que ya tienen esta carrera pues muy cimentada, se hace en materia de correspondencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta esa lectura, pues de manera condensada de la clase de hoy. Y eso en cuanto a contenido. Ahora en cuanto al foro, en el foro he colocado aquí unos objetivos, ¿sí? De lo que es la técnica de los archivos, ¿ya? Para que ustedes, por favor, una vez leído esto, leído lo anterior, más la clase de hoy, van a discutir aquí, ya he hecho ya que hay dos personas, por ejemplo, Jessica Marcela Gómez, ya participó, Kelly Vanessa Arteaga, ¿sí? Van a discutir entre ustedes las características e importancia de los archivos para una empresa. Yo ya les di los objetivos, ustedes se encargarán de discutir qué características debe tener un archivo, porque es importante ese archivo para una empresa, de acuerdo con lo que hasta ahora se ha visto. ¿Vale? Profe, disculpe, características del archivo de una empresa. Sí. ¿Qué características debe tener un archivo de una empresa? Ya eso ya hemos visto bastante, ¿no? Profe, ¿el foro está solamente para hoy? No, está abierto toda la semana. No tiene fecha de restricción. Y siquiera que me hizo la pregunta o la aclaración. Es importante que ustedes participen del foro, porque normalmente las personas se van de aquí, de los cursos, y nunca, no se presentan sino como dice al parcial, ¿ya? Pero nosotros calificamos aquí todo, la asistencia, esto es parte de la asistencia. Si usted participa en el foro, está asistiendo a una clase realmente de esta naturaleza. Es como si cuando estamos en clase presencial, pues las personas opinan, uno les pregunta, ustedes contestan, eso es participación y eso se califica. Aunque esa no está calificada, se está calificando, pero yo la tomaré en cuenta como nota final del corte que sí participaron los que están pues debidamente inscritos y que ya han venido regularmente a clases. Quiero que eso lo tengan en cuenta, no solamente para esta clase, sino para todas las demás clases. Porque a nosotros nos han pedido que coloquemos ese tipo de tareas como para que ustedes pues también tengan una actividad diferente a la virtualidad, sino que ya con su propio espacio en su casa, ¿sí? O desde su casa puedan hacer ese tipo de actividades y que no les requiere mayor tipo de investigación o dificultad, porque todo lo hemos visto aquí. Se trata de que ustedes logren, a través de lo que se llama la anamnesis, o sea, el recuerdo de lo visto, a que
realmente se conduce lo que el profesor quiere obtener de ustedes. No sé si todas las demás clases les ha tocado hacer este tipo de actividades. Pregunto. Sí, profe, prácticamente todas nos ha tocado hacer los foros, talleres. Sí, es que eso es importante porque pues que la única forma de conocerlos a ustedes de manera virtual por los resultados, ¿sí? Y pues uno evalúa porque pues a nosotros nos han pedido eso y nosotros de todas maneras lo estamos cumpliendo, pues es una exigencia más hacia el docente primero y hacia ustedes que pues con una nota logran salvar toda su participación y aprendizaje. Bien, eso era todo por esta noche, no los canso más. Profe, Dime. ¿nos va a regalar la diapositiva? Cuando ¿Qué terminemos, paseo, porque sí, falta un pedacito, cuando la terminemos yo la subo, ¿ya? Ah, ¿Listo? bueno, gracias. Bueno, pues, que pasen Gracias, buena profe. noche. Lo mismo para usted. Descansen. Gracias, profe. Descansen, Gracias, muy agradecido profe, por que su esté bien. participación. Hasta luego, gracias, muy amable. Buenas Gracias. noches. Luego. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Que esté muy bien. Ok, gracias, muy amable. Hasta luego.